Imagina que tienes decenas de libros que hablan sobre Jesús, pero alguien decide que solo 4 son la verdad, y que poseer los demás es un crimen castigado con la muerte. ¿Por qué se censuró tanto material? ¿Qué secretos ocultaban esos textos prohibidos que eran tan peligrosos? Hoy vamos a descubrir que la invención de la herejía no fue simplemente una cuestión de fe, sino que podría considerarse la primera gran purga política de la historia. Vamos a destapar cómo se construyó una versión oficial de la historia, eliminando todo lo que no encajaba con el plan de una nueva élite. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver los cimientos de nuestra civilización. Este no es un debate sobre creencias, es un viaje a las raíces del poder. Antes de que existiera una figura como el Papa o una estructura rígida en la Iglesia, el cristianismo era un hervidero de ideas, una explosión de interpretaciones diferentes. Había muchísimos grupos con visiones distintas sobre quién era Jesús y cuál era su mensaje. Entre todos ellos, destacaban los gnósticos. Ellos no necesitaban intermediarios, creían en un conocimiento directo y personal de Dios, una revelación interior a la que cualquiera podía aspirar. No necesitaban sacerdotes, ni obispos, ni una jerarquía que les dijera qué pensar o cómo sentir su espiritualidad. Para ellos, el reino de Dios estaba dentro de cada persona, y la clave era despertarlo a través del conocimiento, la gnosis. Ahora, piensa en esto. Si estás intentando construir una organización centralizada, una institución que aspire a tener el poder de un imperio, ¿qué es lo último que quieres? Exacto, gente que piense por sí misma. La idea gnóstica era dinamita pura para la iglesia que se estaba formando en Roma. Esta iglesia no buscaba filósofos libres, buscaba un rebaño. Necesitaba súbditos obedientes que siguieran reglas claras y dependieran de una autoridad central. El historiador Antonio Piñero, uno de los máximos expertos en cristianismo primitivo, lo explica de maravilla. La jerarquía eclesiástica necesitaba una estructura vertical para sobrevivir y expandirse. Necesitaba controlar el mensaje, ser la única voz autorizada para interpretar la divinidad, y para lograrlo, cualquier competencia tenía que ser eliminada. Los gnósticos no eran solo una molestia teológica, eran una amenaza directa al modelo de poder que se estaba gestando. Eran el enemigo a batir. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Cómo eliminas a tus competidores ideológicos? Creando un filtro, una herramienta para decidir qué es verdadero y qué es falso. Ese filtro fue el canon bíblico. La selección de los evangelios que hoy componen el Nuevo Testamento no fue un proceso divino ni una elección basada en la antigüedad o la precisión histórica de los textos. Fue una decisión política. Se eligieron los evangelios que mejor servían para construir y justificar una organización vertical y patriarcal. Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentaban una narrativa que encajaba perfectamente con la idea de una iglesia liderada por apóstoles masculinos, con Pedro a la cabeza, una figura que convenientemente se podía asociar con el obispo de Roma. ¿Y qué pasó con los demás textos? El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, donde se la presenta como una líder espiritual con un conocimiento superior al de los propios apóstoles. O el Evangelio de Tomás, que es una colección de dichos de Jesús sin narrativa, muy cercano al estilo de los filósofos gnósticos. Todos estos textos, y docenas más, fueron etiquetados como veneno, como herejía. ¿Por qué? Porque promovían ideas peligrosas para la nueva ortodoxia. Hablaban de liderazgo femenino, de una conexión directa con lo divino, sin necesidad de sacerdotes, de visiones místicas individuales que no podían ser controladas por una autoridad externa. Todo lo que oliera a autonomía espiritual o cuestionara la estructura de poder que se estaba levantando fue sistemáticamente perseguido y destruido. La diversidad de pensamiento murió para que naciera una única verdad, la ortodoxia. La Iglesia no solo eligió sus libros sagrados, sino que reescribió la historia para que pareciera que siempre habían sido los únicos. Llegamos así a la gran conclusión de todo este proceso. Controlar lo que la gente lee es la forma más eficaz de controlar lo que la gente piensa. Al inventar el concepto de hereje, la Iglesia no solo creó un enemigo teológico, sino que creó al primer gran enemigo interno de la historia occidental. El hereje no era un invasor extranjero, era tu vecino, tu amigo, alguien que simplemente interpretaba un texto
de manera diferente. Esta estrategia generó miedo y paranoia, convirtiendo a cada creyente en un vigilante de la ortodoxia. Se estableció un sistema de pensamiento único, donde la duda no era una herramienta para crecer, sino un pecado mortal. Y la obediencia ciega se convirtió en la máxima de las virtudes. Este control absoluto sobre la información y el pensamiento fue lo que permitió, siglos después, que el cristianismo se convirtiera en la columna vertebral ideológica del Imperio Romano. La religión dejó de ser una búsqueda personal para convertirse en un instrumento de Estado, un sistema perfectamente diseñado, donde disentir era traicionar, no solo a Dios, sino al propio poder establecido. Esta fue la base sobre la que se construyó el poder de la Iglesia durante más de 1500 años. Una lección histórica que resuena hasta nuestros días. Quien controla el relato, controla el mundo. Pero aquí viene lo fascinante. Muchos de estos pensamientos herejes y símbolos paganos nunca desaparecieron del todo. Fueron perseguidos, sí, pero sobrevivieron transformándose, camuflándose en nuestra cultura. Hoy usamos muchos de esos símbolos sin siquiera saber su origen prohibido. En mi libro Entre luces y sombras, te cuento precisamente eso, cómo esa simbología pagana y gnóstica terminó adornando nuestras fiestas y celebraciones actuales, desde la Navidad hasta la Pascua. Si quieres descubrir las historias secretas que se esconden detrás de nuestras tradiciones, puedes conseguir el libro en el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción. Te aseguro que no volverás a ver estas celebraciones de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje y no olvides suscribirte para más secretos de la historia. Nos vemos en el próximo video en Entre Luces y Sombras.